¿Qué tal? Mi nombre es Karina Carrillo Loza, soy neuróloga, especialista en esclerosis múltiple y neuroinmunología. Bienvenidos todos ustedes y es un placer para mí poder, a través de la plataforma de CIESAVI, poder compartir con ustedes la información sobre eficacia y seguridad de terapias modificadoras de la enfermedad en esclerosis múltiple. Quedará mi contacto grabado al final por cualquier duda o comentario que ustedes tengan. No tengo conflictos de interés para el desarrollo de esta plática y quiero contextualizar que el curso de la enfermedad de la esclerosis múltiple en su historia natural está caracterizado, como ya lo han comentado quizás varios de mis colegas en este curso, que el paciente al tener los brotes o la actividad inflamatoria en el transcurso de la enfermedad tiene riesgo en cada uno de ellos de no regresar a su base, es decir, ir ganando discapacidad conforme pasa el tiempo. Esto es relevante mencionarlo porque el paciente tiene la posibilidad de hacer modificaciones en ellos si es detectado o identificado de forma temprana u oportuna y se inician los tratamientos adecuados en relación a las necesidades del paciente para el control de la actividad de la enfermedad. Entonces, dicho esto, en esta gráfica podemos identificar ya con variables diferentes cómo la actividad inflamatoria de la enfermedad va a estar dominando sobre todo los primeros años de la misma, que vamos a ganar discapacidad o va a aumentar la progresión, sí, propiamente de la discapacidad, en sentido de que yo voy perdiendo tejido cerebral y existe daño axonal secundario a la desmielinización y al daño que se tiene desde el punto de vista inflamatorio. Entonces, esto me genera una etapa en el paciente en donde va a ganar en un segundo tiempo la neurodegeneración sobre la actividad inflamatoria. Actualmente, donde tenemos mayor inferencia en la modificación del curso de la enfermedad es sobre todo en la etapa inflamatoria de la enfermedad, dado que ya en las fases más tardías, donde domina sobre todo la neurodegeneración, actualmente se tienen una posibilidad menor de hacer modificaciones sobre la discapacidad del paciente. No es que existan dos etapas de un antes y un después, ambas están concomitando, pero hay un dominio de el proceso inflamatorio al inicio y de neurodegeneración en la fase final si es que dejamos llegar al paciente sin modificarle la enfermedad. Con esto, tenemos que enfatizar que el fenotipo de la enfermedad se tiene que caracterizar desde el primer contacto del paciente, es decir, si el paciente llegó quizás por cefalea o por algún otro trastorno eh, que generó una consulta, yo genero una resonancia magnética y entonces yo veo actividad en resonancia magnética, pero el paciente nunca ha tenido un evento clínico, esto es lo que se denomina RIS. Es decir, presencia de lesiones en resonancia magnética en sitios característicos de la esclerosis múltiple, pero sin haber tenido una presentación clínica. Cuando el paciente tiene una presentación clínica, esta puede ser unifocal o monofocal y multifocal, y en función de si cumple o no con los criterios de dispersión en espacio, que estos se ven con resonancia magnética, este paciente en su primer evento ya podría ser catalogado como diagnóstico de esclerosis múltiple en relación a los criterios vigentes que son del 2018 de McDonald. La esclerosis múltiple en su predominio, cerca del 80-85% de estos, son una presentación de fenotipo remitente recurrente remitente o también conocido como brote supresión, que está caracterizado por recaídas o eventos clínicos en donde el paciente puede recuperar a su basal o tener recuperaciones parciales y con ello entonces hay una ganancia de la discapacidad. Como aquí ven, o sea, puedo tener actividad radiológica que me lo están marcando las flechas en púrpura o puedo tener actividad como recaída, ambas actividades cuentan e inclusive también la demostrada por biomarcadores que en la actualidad ya se tienen las bandas oligoclonales para uso común o de todos los días en esclerosis múltiple y en advenimiento cercano tendremos seguramente a los neurofilamentos que aún se mantienen en estudio y ya pasarán a consenso para ver en qué escenarios van a ser útiles de indicarnos que el paciente sigue con actividad.
Bien, de las formas progresivas de la esclerosis múltiple, tenemos en principio la primaria progresiva, que es el 5% de las presentaciones, y la secundaria progresiva, que va a secundar a la forma recurrente remitente de la enfermedad, y en esta forma lo que domina es la neurodegeneración sobre la inflamación, y el paciente es caracterizado por una ganancia de discapacidad, sobre todo en marcha o cognición, sin que éste se dé cuenta de un momento a otro en qué momento ganó la discapacidad. Muy diferente al fenotipo de recurrencia, remitencia, en donde el paciente puede notar en cuestión de días que tiene un déficit nuevo neurológico, y a esto se le denomina brote cuando dura más de 24 horas, y que, como ya lo habían mencionado antes la doctora Carla, está en ausencia de fiebre o infecciones. Ahora, ya que tenemos al paciente, tenemos que ponderar siempre e identificar cada uno de los factores asociados a mal pronóstico, dado que esto nos va a ayudar a discriminar entre un fármaco u otro en su selección, consiguiendo con ello que el paciente tenga la terapia óptima y se logre modificar la historia natural. Entonces, de los demográficos de mal pronóstico tenemos el ser no caucásico. En principio, toda la raza mestiza mexicana es no caucásica, entonces ya tenemos un factor de mal pronóstico todos. Edad avanzada al diagnóstico, que está aquí consignado a partir de los 40 años, o que el paciente haya empezado en la infancia, porque esto implica que va a llevar mucho más tiempo de exposición a la enfermedad, con el riesgo siempre latente de ganancia de discapacidad en el caso de que tenga actividad clínica o radiológica como tal, actividad de la enfermedad. El género masculino, la obesidad, tabaquismo y otras comorbilidades. En el escenario de la enfermedad temprana que comentamos es los 3 a 5 primeros años de la enfermedad, el que el paciente tenga síntomas de afección de la función cerebelosa motora o de control de esfínteres como vejiga e intestino lo hace de mal pronóstico, que su debut haya sido multifocal, que tengamos una tasa de recaídas en los primeros 2 a 5 años alta, que es igual a 2 brotes por año o más. Latencia corta e interbrote, es decir, si yo tengo 2 brotes por año, o sea, si el paciente me tuvo un brote a los 6 meses o a los 8 meses antes de que terminara el año, esto hace una latencia corta entre los mismos, una recuperación incompleta, que los ataques sean severos, que esto, para homogenizar términos, es que tenga una ganancia de discapacidad igual o mayor a 2 puntos en relación a su estado funcional basal, o si el paciente tenía un EDS por arriba de 5, si ganó un solo punto, esto ya lo hace un brote severo. Actividad de la enfermedad, pese a estar ya con un tratamiento modificador de la enfermedad, cualquiera de ellos, si sobre eso me hace actividad clínica o radiológica, esto es de mal pronóstico. Progresión temprana de la discapacidad en el escenario de la enfermedad, y que el paciente me esté ganando un EDS de 3 en los primeros 5 años de la enfermedad. Esto es porque a partir de 4 el paciente pierde lo que es la marcha independiente. Entonces ya va a necesitar de quizás de auxiliares o va a estar ya mermada la calidad de la misma. En cuanto a los radiológicos, en la primera resonancia magnética, que es la de base, si tengo 3 o más lesiones que estén captando gadolinio, o tengo 9 o más lesiones hiperintensas en T2, en la secuencia ponderada en T2, esto lo hace mal pronóstico. Y en las resonancias magnéticas posteriores, por ejemplo, al año de seguimiento, si tengo igual 3 o más lesiones captando gadolinio o nuevas en T2, esto es de mal pronóstico. Pero asimismo, si identifico lesiones hipointensas en T2, que esto me traduce en hoyos negros, en pérdida de tejido, o lesiones en médula espinal, o asimismo atrofia cerebral, con un porcentaje mayor en atrofia cerebral de 0.4, dado que la normalidad en el paciente sano está consignada de 0.1 a 0.3. En cuanto a los biomarcadores, si evidenció la presencia de elevación de neurofilamentos, deficiencia de vitamina D o bandas oligoclonales o cualquiera de los otros biomarcadores que hasta el momento están expuestos, esto me habla de que la actividad de la enfermedad es mayor o va a ser agresiva. Esto es importante tenerlo en cuenta porque esto es un estudio que se reportó para evidenciar la heterogeneidad que hay de las lesiones desmielinizantes en un paciente con esclerosis múltiple en los diferentes momentos de la enfermedad. O sea, en el primer momento, que fue el SIS, el síndrome clínico aislado,
cuando ya cumple criterios de esclerosis múltiple, si es que tiene la presentación de secundaria progresiva, que esto es después de 10 a 15 años, dependiendo de la tolerancia que haya tenido el paciente en cuanto a evitar los procesos de neurodegeneración inherentes al mismo. Y en la forma primaria progresiva o aquella que es secundaria progresiva, que ya no está activa, es decir, que no tiene actividad radiológica y que no estoy demostrando brotes, pero el paciente está ganando discapacidad por la neurodegeneración. Entonces, esto lo vemos porque si lo relaciono con el eje de las X, eh, en cuanto a porcentaje, el eje de las Y, en donde tengo la edad del paciente cuando falleció, porque estos reportes histológicos son en autopsias, vemos cómo el paciente en la fase inicial domina mucho la actividad inflamatoria y después va ganando terreno, lo que son las lesiones inactivas y aquellas las que son latentes. Entonces, esto es relevante porque mientras más temprano identifique al paciente y le dé el tratamiento adecuado, puedo modificar el escenario de la discapacidad. Enfatizando con ello, tenemos diferentes posturas en cuanto a estrategias que terminan siendo congruentes, todas y cada una de ellas entre las mismas, en donde en la era anterior, por llamarlo así, la postura era, bueno, tengo un paciente que no ha recibido tratamiento, necesito recibir o indicar fármaco, tengo que evaluar siempre lo que es la eficacia a la que aspiro y la seguridad del mismo y que estoy tolerante a soportar en ello, ¿no? Era, pues, no indirectamente proporcional, pero era un balance del riesgo y del beneficio que íbamos a tener con la terapia. Entonces, el paciente se decidía si entraba con terapia de escalonamiento, es decir, empezaba yo con terapias de baja eficacia y para no correr riesgos innecesarios y luego subir de eficacia si lo ameritaba la enfermedad, y esa era la postura que se tenía. Sin embargo, con el advenimiento de terapias biológicas o monoclonales, así como otras que son de alta eficacia, aunque no sean terapias biológicas, se ganó la experiencia en el sentido de identificar que no necesariamente el tener una terapia de alta eficacia correspondía a tener más riesgos. Entonces, con ello se ha roto un paradigma propiamente en donde la terapia de escalonamiento no es del todo necesaria. Esta era nuestra terapia convencional que estaba basada en escalonamiento, ir subiendo de nivel de terapias en función del tiempo. O sea, me esperaba 1 o 2 años y si esa terapia no controlaba por completo a mi paciente, iba incrementando en cuanto a eficacia. Y ahora, el paradigma que se ha roto es que tenemos que identificar dónde está el paciente, es decir, si el paciente a su debut está activo, que activo es que en los últimos 2 años haya yo demostrado actividad tanto radiológica como clínica, o está altamente activo, que infiere que el paciente tiene periodos interbrote cortos, es decir, que me está teniendo 2 o más brotes en el último año y adicional a ello puede tener actividad en resonancia, sobre todo igual o más de 3 lesiones gadolinio positivo. Entonces, esto me lo hace altamente activo o altamente activo yendo hacia severo, que tiene lo anterior, pero adicionalmente el paciente no está recuperando función y me está ganando discapacidad de forma temprana, con la expectativa de que antes de que llegue a los 5 años del inicio de la enfermedad, ya me esté ganando igual o más de 3 puntos en la discapacidad evaluada por la escala de DSS. Entonces, en función de el escenario en donde se encuentra el paciente es la conducta que tengo que tomar para el inicio de del tratamiento. Entonces, hoy en día sabemos que se puede hacer la estrategia de la pirámide invertida, en donde puedo empezar con terapias de muy alta eficacia, si es que así lo amerita el paciente. Entonces, si me voy a evaluar las terapias modificadas de la enfermedad por mecanismo, sé que hay unas que son inmunomoduladoras, que son prácticamente los inyectables, acetato de glatirámero e interferón, aquellas que son orales, que en este apartado entra teriflunomida y dimetilfumarato. Todos estos nombres es el nombre eh, de batería del fármaco. En ningún momento estamos consignando cómo se comercializan. Hay que saber cuál es el nombre consignado ante FDA, EMA y COFEPRIS, que así lo van a encontrar ustedes, y les invito a que siempre hablemos con el nombre y científico del fármaco.
Ahora bien, existen los antitráficos celular, como es el fingolimod y el siponimod. El fingolimod autorizado para esclerosis múltiple recurrente remitente y el siponimod es el primero aceptado para secundaria progresiva. Natalizumab quedamos que es antitráfico porque a diferencia de fingolimod y siponimod que evitan que los linfocitos se salgan de los nódulos linfáticos por el bloqueo o la modulación de los I5 y 2, que va contra la alfa-4 integrina, que lo que hace es evitar que los leucocitos al sistema nervioso central. Por eso se consideran antitráfico. Los de depresión celular tenemos a ciclofosfamida. La ciclofosfamida es un fármaco no selectivo que hace depresión celular parejo, al igual que el mitosantrona. Le siguen los anti-CD20 como el rituximab o crelisumab y actualmente también ofatumumab, que bloquean a las células B. Y son monoclonales contra CD20, por eso son de células B, y alemtuzumab, que va contra el CD52, es decir, con todas las células, contra todos los leucocitos que están ya circulando en sangre periférica. Cladribine es no monoclonal, sin embargo, tiene una estrategia un mecanismo más bien un mecanismo farmacológico en el cual induce al linfocito a irse a apoptosis. Y lo que es el trasplante homólogo de células hematopoyéticas, autólogo. Estos tres últimos mencionados se consideran, aparte de depresión celular, están consignados como terapias de reconstitución inmune, que ahorita vamos a ver qué significa eso. Cuando se hace la selección de la terapia modificadora en el paciente con esclerosis múltiple, tengo que tener en mente cuáles son los mecanismos. Tratamiento, o sea, de mantenimiento o escalonamiento, en donde tengo de plataforma o baja eficacia, como quedamos, inmunomoduladores, en donde están los inyectables, de moderada eficacia, en donde tenemos otros dos orales, otros tres orales, y los de alta eficacia, como está consignado ocrelizumab, natalizumab o fatumumab. Aquí en este esquema estaba todavía de acrelizumab, pero se ha salido de comercialización por efectos adversos. Y las terapias de reconstitución inmune que ya se mencionaron, que es alemtuzumab, que es un monoclonal, cladribine, que es una estrategia farmacológica en donde se induce apoptosis, generando toxicidad dentro del linfocito por acumulación de nucleótidos que no pueden ser degradados, y mitosantrona y el trasplante autólogo de células hematopoyéticas, en donde se utilizan diferentes esquemas de fármacos de quimioterapia, y existe un trasplante mieloablativo, no mieloablativo, que en relación a ello y a las combinaciones de las terapias puede impactar sobre la eficacia del mismo, es decir, entrar a remisión a la enfermedad, que puede ir desde 10, 15 o 20 años en función de la terapia que se esté modificando, usando. Sin embargo, cabe mencionar que en el caso del trasplante, aunque es prometedor, la morbilidad y mortalidad incrementa en función de la eficacia en la misma. Entonces, aquí inicio yo el tratamiento, tengo que reevaluar si fue suficiente, si estoy alcanzando las metas del control de la enfermedad a través de un monitoreo del constructo NEDA, que significa no evidencia de actividad de la enfermedad, por sus siglas en inglés. Si no estoy cumpliendo esta meta o está fallando la terapia, tengo que volver a replantearme, cambiar fármaco y entonces continuar con el monitoreo, y esto va a ser continuamente durante todo el tiempo de seguimiento del paciente. Comentábamos que hay diferencias en cuanto al sostén del efecto del fármaco en tiempo, tanto clínico como en resonancia magnética, y en el impacto biológico que puede tener entre las terapias de mantenimiento y las terapias de reconstitución inmune. Las terapias de mantenimiento aluden a que mientras yo esté aplicando el fármaco, ya sea en cualquiera de las vías de administración existentes, el paciente va a tener un impacto sobre ello y un poco más de la última dosis, es decir, esto implica lo que vienen siendo el tiempo de lavado o el tiempo de pérdida de eficacia del fármaco, que puede variar entre cada uno de ellos, entre 3, quizás a 6 meses. Y en el caso de las de reconstitución inmune, se aplican en un tiempo, por ejemplo, en el año 1, en el año 2, como es el caso de alemtuzumab y cladribine,
pero logra tener de forma sostenida por un tiempo mayor al que se está administrando, que estos estudios mostraron eficacia sobre todo a 4 años y con la experiencia en tiempo, en vida real, se han extendido 6, 8 y 12 años en alguno de ellos, aunque no con los NEDAs completos, pero sí logran mantener una eficacia sostenida mayor al tiempo de la administración. Entonces, cuando yo voy a elegir una terapia, este cuadro es de la selección del consenso alemán, tengo que saber en dónde estoy clasificando al paciente. Si el paciente está dentro del constructo de síndrome clínico aislado, bueno, pues los autorizados son interferones, y también dentro de las acetato de glatiramero y de las terapias orales, pues está teriflunomide. Aquí en el consenso alemán, pues ellos nada más utilizan inyectables, y pues bueno, es lo que les funciona. Para esclerosis múltiple remitente recurrente, tenemos que saber si el paciente tiene alta actividad de la enfermedad o es leve moderada para poder discriminar entre los fármacos a seleccionar. Si es una forma secundaria progresiva o si es primaria progresiva, en donde ocrelizumab es el único autorizado por el momento. Bueno, en FDA también ya está ofatumumab, pero falta ver cuál va a ser la postura tanto de la EMA como de COFEPRIS para uso en particular en México. Y Ciponimod es el único ahorita autorizado para secundaria progresiva, como ya lo habíamos comentado, aunque sabemos que otras terapias off-label como es rituximab y quizás otros CD20 puedan tener alcances futuros en demostrar que pueden funcionar para el control de la enfermedad en la fase secundaria progresiva. Pero bueno, esto es lo que hay hasta el día de hoy. El doctor Monte Albán nos ha dado un algoritmo que nos ayuda a simplificar un poco la selección del tratamiento, en donde nos dice, bueno, si el paciente ya está diagnosticado con esclerosis múltiple y no tiene factores de mal pronóstico, que los mencionamos al inicio de la presentación, bueno, entonces podemos iniciar con terapias de inmunomodulación o de moderada eficacia, como son los tratamientos orales. Si tengo una respuesta subóptimo, tengo que plantearme el cambio de fármaco y tengo que considerar algunos otros factores que son inherentes al paciente, como algunas fobias a inyecciones, que estén en embarazo, el monitoreo y la seguridad, ¿no? Si el paciente tiene factores de mal pronóstico, eh, en definitiva, o sea, para ser prácticos, si tiene igual o mayor a 2 factores de mal pronóstico, este paciente tiene que irse a alta eficacia. Y en alta eficacia tengo presentaciones en vía oral, como es fingolimod y cladribine, y las infusiones como son natalizumab, alemtuzumab o ocrelizumab. Y para fechas de esta publicación no estaba incluida las presentaciones subcutáneas, pero actualmente ya contamos también en México con natalizumab subcutáneo y otro CD20 de alta eficacia que es ofatumumab en presentación subcutánea. Entonces, ya tenemos una gama más amplia que nos permite no solo seleccionar por necesidad del control de la enfermedad, sino por factores inherentes al paciente para asegurar la adherencia a tratamiento desde el punto de vista de un monitoreo más cómodo, como quizás serían las terapias pulsadas que van cada 6 meses o anuales, como es cladribine, o que se la puede poner en casa el paciente, como es ofatumumab y natalizumab subcutáneo, o es certidumbre de que se va a aplicar la terapia, y prefiero que sea en infusiones porque es un paciente que tiene dificultad en la adherencia de tratamiento, entonces prefiero validar que realmente se lo está aplicando y entonces mejor me lo llevo a infusiones para estar con la certidumbre de ello. Si el paciente está planeando embarazo, entonces tengo que considerar terapias de reconstitución inmune para que me den oportunidad a que después de estas 2 terapias, como tienen un efecto sostenido sobre el control de la enfermedad, el paciente puede hacer su planeación familiar con tiempo y de forma adecuada sin poner en riesgo al producto, o con una recomendación C en casos donde hay alta actividad de la enfermedad, está consignado natalizumab, que es recomendación de expertos, o asimismo algunas otras preferencias porque el paciente viaja o el perfil de bioseguridad es inadecuado, es decir, por ejemplo, tiene positividad para el índice de JC, entonces no es el candidato adecuado, sobre todo cuando está por arriba de 1.5 para natalizumab. Y con esto, bueno, este escenario
de la complejidad de la selección del tratamiento, pero también de la facilitación o la simplificación que podemos hacer a través de estos algoritmos, nos hace enfatizar que si el paciente amerita tratamiento de alta eficacia, como lo estamos ya planteando aquí, es importante porque nos va a impactar sobre todo no solo en la discapacidad, sino también en la modificación de la enfermedad para evitar que lleguen las formas progresivas de la enfermedad en el fenotipo como tal. Entonces, este estudio que se hizo se ve que es muy homogéneo entre los pacientes que entraron a terapia intensiva temprana, es decir, desde el inicio lo ameritaban y les dieron el tratamiento versus aquellos que se tuvieron que esperar y terminaron con el mismo fármaco, pero en un esquema de escalonamiento. Y aquí lo único diferente, pues que vemos es que mientras la tasa anual de recaídas era mayor o más brotes por año tenían, fueron los que se pasaron a terapia de alta eficacia contra el comparador. Y bueno, aquí esto fue interesante porque aunque el paciente terminara al final de la corte con el mismo fármaco de alta eficacia, pudieron consignar que no fue lo mismo en términos de ganancia de discapacidad ya sostenida, es decir, que el paciente ya no me está recuperando esa discapacidad, que no es un tema de que la ganó por el brote, no, es que ya se quedó esa discapacidad con el paciente si yo inicio terapias de alta eficacia de forma temprana versus en esquema de escalonamiento. Entonces, estos fueron de los estudios que ayudaron a romper estos paradigmas en donde ahora sabemos que hay que seleccionar en función de las necesidades para el control de la enfermedad. Vemos aquí cómo están comparando terapia de baja eficacia, como es el acetato y los interferones, contra no tratamiento, y que prácticamente la ganancia de la discapacidad y la conversión a fenotipo de secundaria progresiva van paralelas. No así con las otras 3 terapias que estaban incluidas en la medicación de los pacientes que participaron en este estudio, como lo fue fingolimod, natalizumab y alemtuzumab, en donde se abren las cortes de forma significativa, ¿sí? Mostrándonos pues la relevancia de la determinación de la selección del fármaco desde su inicio. Como les comenté, no solo impacta en la ganancia y la discapacidad, sino en la conversión al fenotipo secundario progresivo. Y con estas gráficas concluyeron en este estudio que no era lo mismo iniciar 5 años antes que 5 años después con la terapia correcta que ameritaba el paciente. Ahora, ¿qué hay desde el punto de vista de seguridad? Es decir, si yo inicio con terapia de alta eficacia, me quedo 2 años y luego me salgo porque pongo en riesgo al paciente, o no me salgo, o qué sucede. Bueno, este estudio vino, es un estudio retrospectivo observacional, a contestar de forma inicial este tipo de preguntas que se han replicado con diferentes autores, en donde nos dice que al inicio, bueno, aquí tengo los que iniciaron tarde, cómo ganaron progresión de la enfermedad a través de la discapacidad versus los que empezaron de forma temprana con alta eficacia. Al diagnóstico de la esclerosis múltiple, cómo ya iban, o sea, la corte con la ganancia y la discapacidad, y 6 años después del diagnóstico, diferenciando las 2 cortes, el que se había iniciado de forma tardía o temprana con tratamientos de alta efectividad. Asimismo, este estudio mostró en esta gráfica la necesidad de suspender, o sea, de quitar la continuación del fármaco seleccionado, tanto en la corte que inició de forma temprana como en la forma tardía, y pues vemos que en realidad van paralelos, o sea, ya iniciado el tratamiento, si yo como neurólogo o como colaborador de otra disciplina de la medicina, o sea, médico internista, ginecólogo, oftalmólogo, estamos contribuyendo en el monitoreo correcto que amerita el paciente, puedo ir un paso adelante de las complicaciones de cada uno de los fármacos que están disponibles para el tratamiento de esta enfermedad. Y esa es la invitación, porque cuando acontece eso, en realidad, la discontinuación de los fármacos, pues, no se ve necesaria, y cuando se requiere, lo hago antes de que me genere complicaciones. Vemos cómo los pacientes se mantuvieron de forma sostenida, sin tener la necesidad de tener una discontinuación abrupta dentro de los primeros años. O sea, quizás se hace el cambio o la discontinuación porque ameritan cambio de tratamiento por conveniencia o a alta eficacia, pero otro fármaco para evitar complicaciones que ya me estaba dando el inicial que elegí. Y esto está impactando y mucho
O sea, este estudio fue reportado en 2017 y compara la conducta terapéutica con la discapacidad que estaban teniendo nuestros pacientes, haciendo un análisis al corte de 50 años del paciente, pero no 50 años de la enfermedad, o sea, 50 años edad biológica, y vemos cómo antes de los 90, cerca del 80% de los pacientes tenían un EDS mayor a 6 cuando llegaban a 55 años, 60, es decir, estaban ya consignados o confinados a movilizarse con silla de ruedas, muy diferente a la era actual, o sea, después del 2011, en donde a los 50 o 60 años es menor del 20% los que tienen esta necesidad de tener que necesitar de dispositivos como muletas o silla de ruedas para poder hacer sus traslados. Con todo esto, aterrizo pues o concluyo el hecho de que el monitoreo nos va a ayudar a identificar que el paciente no esté rompiendo en su seguridad, pero que tengamos los alcances y el propósito de llevarlo a cumplir metas en el constructo del NEDA, que es no evidencia de la actividad de la enfermedad, evaluando recaídas, resonancia magnética, actividad en resonancia magnética, discapacidad, sumando lo que es la pérdida de volumen cerebral o evaluación cognitiva, y ahora aprovechando pues del avance de la ciencia con el uso de biomarcadores neurológicos, como lo son las bandas oligoclonales, los neurofilamentos y quizás muchos otros que vengan en futuros años. Hoy en día, en lo nuevo que tenemos para hoy es que pues esto es lo que está descubierto, esto ya está pues en validación y estos ya son los que están hoy en día en práctica clínica. Entonces, hay mucho futuro prometedor por delante para poder tener contestadas nuestras preguntas de seguridad y de eficacia tras la selección de los fármacos del control de la enfermedad. Y bueno, hoy en día tenemos los neurofilamentos que se han demostrado que tienen predicción para después del primer evento, una predicción de conversión hacia esclerosis múltiple o que la esclerosis múltiple tenga mayor actividad clínica. Nos logra predecir ya si el neurofilamento está elevado, que vaya a haber recaídas en los próximos meses, sobre todo en los próximos 3 meses, que si yo encuentro un neurofilamento elevado y hago una resonancia magnética, me va a predecir que ya tengamos lesiones activas captantes de gadolinio, que tengamos lesiones nuevas, entonces que haya progresión de la enfermedad, sino cambio de terapia, y que si hago una intervención con alguna terapia, que claro, lo hay con todas las terapias, estos son ejemplos de 3 de las terapias más, con más tiempo que se han estudiado en relación a neurofilamentos, vemos que ingresa una terapia y modifica los niveles de mis neurofilamentos. Entonces, con esto puedo tener un constructo de visualización entre la actividad radiológica clínica y a través de biomarcadores que me puedan ayudar a decidir con mayor certidumbre para tener los alcances del NEDA en el paciente. Vemos este estudio cómo estuvo comparando los neurofilamentos con actividad en resonancia, actividad clínica, y el naranja es cuando están presentes y elevados los neurofilamentos y cuando no. O sea que está presente la actividad, radiológica y los neurofilamentos están elevados. Acá los neurofilamentos están bajos y pues no había actividad radiológica. Entonces vemos que sí tiene congruencia con los biomarcadores inferenciales que habíamos utilizado hasta hoy en día para poder validar la actividad de la enfermedad. Y este es de los últimos metaanálisis que podemos tener disponibles desde el punto de vista científico para consignar cuál es la eficacia que tienen los fármacos disponibles para esclerosis múltiple en cuanto a reducción de tasa anual de recaídas. Este fue un estudio que es un metaanálisis con un modelo bayesiano que hizo inferencias entre todos los estudios para poder conglomerar y sacar estas tasas de reducción Entonces, de arriba hacia abajo podemos observar que tenemos de las más terapias de mayor eficacia a menor eficacia para que lo tengan ustedes a la mano en su práctica clínica. Asimismo, esto a su vez impacta sobre la discapacidad. Esto es de reducción de discapacidad de 3 meses,
de reducción de discapacidad confirmada a 6 meses, que vemos que los que mayor impacto, o sea, mientras más me cargo a la derecha, pues, las terapias de alta eficacia, de muy alta eficacia, tienen mayor impacto, como lo estoy mencionando, para hacer la reducción de la discapacidad confirmada a 6 meses, y que finalmente termino en este algoritmo en decir cuáles son mis variables para la selección del tratamiento, en donde siempre tengo que consignar el fenotipo de la enfermedad para saber cuáles son los fármacos que están autorizados en cada uno de los fenotipos. Definir cuál es la actividad de la enfermedad, es decir, si es inactiva, o sea, si está no activa, activa, altamente activa, activa yendo hacia severo. Y entonces, en función de ello, tengo que tener mis decisiones sobre la terapia, si es de alta eficacia o muy alta eficacia, los factores de mal pronóstico, y después de ello tengo que voltear a ver lo que es la eficacia y la seguridad consignada para cada estos de fármacos, el monitoreo, dosis, administración y frecuencia para facilitar o más bien racionalizar y en función de dónde yo me encuentro, saber cuál es lo más adecuado para el momento y para mi centro, y considerar comorbilidades y otras preferencias o fobias del paciente, y finalmente los accesos a tratamiento y las formas y protocolos que tengo que emplear desde el punto de vista, por ejemplo, de sistema de salud, gastos médicos o pacientes que se quedan sin acceso, que estos hay que tratar de que cada vez sean menos y tener una inclusión hacia cualquiera de las otras dos modalidades de acceso a tratamiento. Y que bueno, esto es un reto para todo el sistema de salud, iniciando por los médicos, entonces hay que estar conscientes de ello en la renovación de nuestros sistemas de salud. Y hoy en día sabemos que de forma prometedora y a muy corto plazo, quizás vamos a tener biomarcadores que nos permitan saber dentro de nuestro universo del paciente, saber qué proporción de la actividad está dominada sobre un proceso neurodegenerativo que se puede leer a través de daño axonal con neurofilamentos, de un estado proinflamatorio que junto con los neurofilamentos y otras citocinas se puede definir la disfunción glial, o sea, de la estructura de la barrera hematoencefálica, que está poniendo o que pondera mayor vulnerabilidad para ingreso de linfocitos autorreactivos hacia el sistema nervioso, y los procesos de remielinización que esperemos en años futuros tengamos quizás terapias que sean ya más eficaces. Ahorita no hay ninguna, pero que sean prometedoras para el apoyo de la remielinización. Entonces, con ello, marco la importancia de trabajar en equipo, de la necesidad de pues, que se tenga disponibilidad de resonancia magnética, aunque yo no la tengo en mi centro, poderla derivar quizás a otros hospitales que son parte del sistema de salud, realizar las OCT con apoyo del servicio de oftalmología y neurooftalmología, la inclusión de la medicina translacional, en donde nos apoyamos de los colegas de ciencias básicas para que nos apoyen en la determinación de todos estos biomarcadores que necesitamos para tener una decisión certera en el momento de la selección de los tratamientos. Y con esto termino y hago la invitación para que tratemos cada uno de nosotros de mejorar la atención del paciente con esclerosis múltiple, en este caso, y algunas otras enfermedades, de forma integral, trabajando en equipo, desde cada uno de nuestros escenarios institucionales en donde nos encontremos. Gracias y estamos para servirles. Ahí está mi contacto.